No muchas personas han oído hablar de Buffalo Calf Road Woman, una guerrera Cheyenne del norte, que vivió durante el periodo de los 1870, cuando el gobierno de los Estados Unidos estaba desplazando a los pueblos indígenas de las grandes llanuras. Pero deberíamos saber más sobre ella, ya que fue ella quien fue responsable de matar al teniente George Custer en la infame batalla de Little Bighorn en 1876. Se sabe poco sobre el trasfondo y la vida temprana de la mujer, que más tarde se convertiría en central para algunos de los eventos más famosos en la destrucción de los indios de las llanuras y la guerra del gobierno estadounidense contra ellos en los 1870. Buffalo Calf Road Woman, quien también se conocía más simplemente como Buffalo Calf Road o incluso Brave Woman, probablemente nació en los 1840 o a principios de los 1850. Ella era parte de la tribu Cheyenne, un pueblo indígena de las grandes llanuras. En el siglo XIX, los Cheyenne eran solo uno de una amplia constelación de pueblos nativos americanos que habitaban las grandes llanuras, una amplia extensión del continente americano que se extiende hacia el oeste desde los Grandes Lagos y cubre los actuales estados de Kansas, Nebraska, Dakota del Norte y del Sur, y partes de Colorado, Iowa, Minnesota y Montana, así como partes de Canadá, al norte de las Dakotas y Montana. Entre los pueblos indígenas de las grandes llanuras, los Sioux eran los principales, que se dividían en bandas según sus dialectos, Lakota, Dakota y Nakota. En el momento en que nació Buffalo Calf Road Woman, todos estos pueblos indígenas de las grandes llanuras apenas comenzaban a sentir la presencia de lo que consideraban los invasores de su patria desde el este. A principios del siglo XIX, los Estados Unidos se habían expandido hacia el oeste desde la costa este de América hasta la región de los Grandes Lagos, y a medida que ciudades como Chicago crecían en tamaño allí, grupos de colonos americanos y europeos comenzaron a dirigirse aún más hacia el oeste en las grandes llanuras, en busca de nuevas tierras. Fue el comienzo del fin para los indios de las grandes llanuras. El primer signo importante de conflicto entre el gobierno de los Estados Unidos y los pueblos indígenas de las grandes llanuras ocurrió en 1854, cuando Buffalo Calf Road Woman aún era una niña. Esta fue la primera guerra Sioux, que ocurrió entre 1854 y 1856. Se produjeron más conflictos en los años 1860, cuando el gobierno de los Estados Unidos no cumplió con un acuerdo que había alcanzado con algunos de los Sioux para que cedieran algunas de sus tierras a Washington a cambio de una compensación extensa. Todos estos conflictos se intensificaron después de 1862, cuando comenzó una fiebre del oro en Montana, y miles de buscadores comenzaron a migrar a través de las grandes llanuras hacia Grasshopper Creek y Alder Gulch, donde se rumoreaba que estaba el oro en Montana. Finalmente, en 1868, después de más disturbios, se firmó el Tratado de Fort Laramie entre el gobierno de los Estados Unidos y muchos de los pueblos indígenas de las grandes llanuras. Esto reservó las Black Hills en Dakota y Wyoming para los pueblos indígenas y varias otras reservas en Nebraska y hasta Montana. Pero el tratado solo traería una paz temporal, y Buffalo Calf Road Woman sería central en los eventos cuando el conflicto se reanudó en los 1870. Para mediados de los 1870, Buffalo Calf Road Woman se había casado, aunque los detalles de su vida personal e historia son muy escasos antes de 1876. Sabemos que se había casado con un hombre llamado Black Coyote y que tuvieron 2 hijos juntos. Estos deben haber nacido solo a principios o mediados de los 1870. Como una cuenta probablemente algo romantizada de Buffalo Calf Road Woman, la registra posteriormente cabalgando a la guerra en 1876 con su bebé en la espalda. Los eventos que llevaron a Buffalo Calf Road Woman a ser bien conocida comenzaron en 1874. Ese año, el gobierno de los Estados Unidos envió una expedición desde Bismarck, en Dakota del Norte, hacia las Black Hills. Su objetivo era encontrar un lugar adecuado para establecer un fuerte aquí, explorar más la región y también investigar el potencial para la rentable minería de oro.
La expedición fue liderada por el teniente coronel George Armstrong Custer, un hombre que se hizo famoso 2 años después, por todas las razones equivocadas. La expedición a las Black Hills en 1874 fue una violación del Tratado de Fort Laramie, pero los Sioux y otras personas de las grandes llanuras no reaccionaron de inmediato. En cambio, lo que los obligó a actuar fueron los eventos posteriores. Después de la expedición, se supo que había considerables vetas de oro en las Black Hills, y en cuestión de semanas, los buscadores de oro y especuladores buscando hacer fortuna llegaron masivamente a las Black Hills. Al principio, algunos de los Sioux intentaron negociar con el gobierno de los Estados Unidos y enviaron a algunos de sus jefes principales, Nube Roja y Cola Manchada, a Washington, Distrito de Columbia, para solicitar que se detuviera la afluencia de colonos a las Black Hills, pero otros ya habían terminado de negociar. Así fue como los dos jefes, Toro Sentado y Caballo Loco, lideraron una confederación de los Sioux y Cheyenne para hacer la guerra contra el gobierno de los Estados Unidos en 1876. La Gran Guerra Sioux, como se le conoce, vería a Mujer Búfalo de Camino de Ternero emerger como una figura importante. El primer conflicto importante de la guerra donde Mujer Búfalo de Camino de Ternero apareció fue la batalla de Rosebud el 17 de junio de 1876 en el territorio de Montana. Aquí, una fuerza de entre 1,000 y 2,000 Sioux y Cheyenne se enfrentaron a unos 900 soldados estadounidenses liderados por el general George R. Crook cerca de Rosebud Creek. Se produjeron horas de conflicto intermitente y los Sioux y Cheyenne intentaron hacer incursiones contra los soldados de Crook antes de interrumpirse brevemente. Sin embargo, eventualmente Crook estaba ganando la ventaja y los Sioux y Cheyenne comenzaron a retirarse. Entonces, de repente, Buffalo Calf Road Woman volvió a cabalgar contra las fuerzas de Crook. Su hermano, el prominente guerrero Cheyenne, el jefe Combs Insight, estaba herido y tendría que ser dejado en el campo de batalla si no se hacía algo. Buffalo Calf Road Woman agarró a su hermano y cabalgó de regreso a la seguridad con él. Las narraciones de la batalla indican que esta acción hizo que los Sioux y Cheyenne se agruparan y que en las horas siguientes, Crook se vio obligado a realizar una retirada táctica para esperar refuerzos. En honor a sus acciones, la gente de las grandes llanuras llegó a conocer la batalla como la lucha donde la chica salvó a su hermano. La batalla del Rosebud fue, sin embargo, solo un preludio al enfrentamiento más infame de la Gran Guerra Sioux. Justo más de una semana después de esa primera batalla, el 25 de junio de 1876, Sitting Bull y Crazy Horse desplegaron una fuerza de entre 2,000 y 2,500 indios Sioux y Cheyenne a lo largo del curso del río Little Bighorn en la reserva India Crow, en el territorio del sureste de Montana. Buffalo Calf Road Woman estaba entre ellos y estaban al acecho de una expedición, liderada por nada menos que el teniente coronel George Custer, el mismo comandante estadounidense que había liderado la expedición a las Black Hills en 1874, lo que finalmente llevó al estallido de la Gran Guerra Sioux. Custer tenía consigo el 7º Regimiento de Caballería, de unos 700 hombres, pero ese día Custer cometería un grave error. A pesar de los informes sobre la fuerza de los nativos Sioux y Cheyenne en la zona, dividió su comando. Al ver esto, Toro Sentado y Caballo Loco ordenaron el ataque a Custer y su comando más pequeño. Fueron rodeados en la emboscada subsiguiente, y finalmente Custer y 268 de sus hombres fueron asesinados, convirtiéndolo en una de las victorias más destacadas que los pueblos indígenas de las grandes llanuras jamás ganaron contra el ejército de los Estados Unidos. Donde entra Mujer Camino de Ternero de Búfalo. En esto es que ahora se cree que ella fue la que mató a Custer. A pesar de todo, la última resistencia de Custer, como se ha conocido en la historia estadounidense, es solo una pieza de la ley de Estados Unidos. De hecho, sabemos muy poco sobre lo que le sucedió a Custer como resultado de que prácticamente todos los estadounidenses en las cercanías fueron asesinados, y los Sioux y Cheyenne fueron los únicos testigos supervivientes. Pero en el año 2005 se hizo una revelación sorprendente.
un anciano Cheyenne llamado Frank Rowland le dijo al Independent Record en Montana sobre la batalla de Little Bighorn que el jefe dijo que debíamos mantener un voto de silencio durante 100 veranos. Ahora han pasado 100 veranos y estamos rompiendo nuestro silencio. Procedió a relatar cómo varias guerreras habían estado esperando en los lados de la batalla cuando Buffalo Calf Road Woman avanzó y derribó a Custer de su caballo con un garrote. Debe haber sido pisoteado o se golpeó la cabeza al caer, ya que se decía que ella lo había matado. Así, Buffalo Calf Road Woman tiene su propio lugar en los anales de la historia estadounidense como la mujer que mató a Custer en su último enfrentamiento. A partir de entonces, la batalla de Little Bighorn se convertiría en el incidente más famoso de las guerras entre el gobierno de los Estados Unidos y los pueblos indígenas de las Grandes Llanuras. Al final, la gran victoria obtenida por los Sioux y Cheyenne en la batalla de Little Bighorn resultó ser el punto culminante de su suerte en la Gran Guerra Sioux. Cuando las noticias de la derrota de los hombres de Custer llegaron al gobierno, se enviaron fuerzas adicionales a la región en otoño. A medida que se realizaban más campañas militares en la primavera de 1877, varias tribus involucradas en el conflicto empezaron a rendirse al gobierno. En septiembre de 1877, Caballo Loco fue aprehendido y asesinado. Luego, Toro Sentado guió a algunos seguidores al norte, hacia Canadá. Para 1878, la guerra había llegado a su conclusión, y muchos de los que habían estado involucrados estaban siendo reubicados en nuevas reservas indias. Grandes números de personas, Cheyenne, incluyendo a Mujer Camino de la Ternera del Búfalo, su esposo Coyote Negro y sus 2 hijos, fueron trasladados al sur a Oklahoma, y fue su confinamiento aquí lo que llevaría al último episodio que conocemos en la vida de la mujer que mató a Custer en Little Bighorn. En la reserva en Oklahoma, pronto hubo un brote de sarampión que comenzó a diezmar a los Cheyenne allí. En consecuencia, en agosto de 1878, los jefes comenzaron a organizar a su gente para regresar al norte a sus tierras ancestrales. En consecuencia, el 8 de septiembre, sus jefes Little Wolf, Dull Knife, Wild Hog y Left Hand lideraron aproximadamente a 350 de los Cheyenne hacia el norte desde su reserva, entre ellos Buffalo Calf Road Woman y su familia. Esta travesía se conocería como el Éxodo del Cheyenne del Norte. El Éxodo del Cheyenne del Norte finalmente terminaría con éxito. El grupo principal logró regresar al norte, y finalmente el gobierno federal les concedió algunas tierras en Montana, donde se les permitió permanecer. Pero Buffalo Calf Road Woman y su familia nunca llegaron allí. En el camino, su esposo, Black Coyote, se involucró en una discusión con otro hombre llamado Black Crane, y lo disparó y mató. Como resultado, él y los miembros de su familia extendida, incluyendo a Buffalo Calf Road Woman, fueron desterrados del grupo. Su final ocurrió en la primavera tardía de 1879. En ese momento estuvieron involucrados en un incidente en el Mizpah Creek con algunos soldados estadounidenses. Como resultado, se enviaron soldados desde el cercano Fuerte Keogh, y el 10 de abril de 1879, el pequeño grupo fue arrestado y enviado a Miles City en Montana. Allí, Black Coyote fue acusado y declarado culpable de asesinato, y estaba programado para ser ejecutado, junto con otros 3 hombres del grupo a principios de junio. Sin embargo, Buffalo Calf Road Woman no viviría tanto tiempo, y mientras estaba bajo arresto en Miles City, sucumbió a alguna enfermedad occidental que su sistema no era capaz de combatir, probablemente difteria o malaria. Black Coyote se ahorcó días antes de que se pudiera llevar a cabo su ejecución. Así, la mujer que había matado a Custer en Little Bighorn murió, como tantos otros nativos americanos, no luchando en el campo de batalla, sino a causa de una de las muchas enfermedades introducidas en las Américas por personas de ascendencia europea. Gracias por ver este video sobre Buffalo Calf Road Woman. Espero que les haya resultado interesante. Cuéntame tu opinión sobre su vida en los comentarios.
Si tienen alguna sugerencia, también déjenla en los comentarios. Y espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos tan pronto como los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que nos veremos en la próxima vida olvidada. Gracias.